donde lo único imposible es aquello que no intentas. Esta es una frase que ha caracterizado a toda la gran familia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 7 de agosto de 2020 y los saluda Víctor Bustamante Estrada en una edición más de su programa de Libre Expresión, una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Sintonistas Sin Fronteras, ubicados en calle Libertad número 1724 de la colonia Independencia, en la ciudad de Tijuana, Baja California, la frontera más visitada del mundo. Bueno, el día de hoy, Libre Expresión tiene como invitado al licenciado José Ángel Peñaflor Barrón. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿qué tal, Víctor? Es un gusto para mí y un placer que esté aquí presente, señor licenciado, porque hoy, 7 de agosto de 2020, en Libre Expresión, vamos a festejar, a celebrar y a platicar de el término de una lucha que durante 11 años se mantuvo. La recuperación del Parque Benito Juárez. Sí, en efecto. Un logro de la comunidad, de la ciudadanía, con la colaboración de la autoridad, como es el gobierno del Estado de California, que tuvo a bien dar por concluido el convenio que existía con el Patronato 11 de Julio, encabezado por Carolina Aguanel, y sobre eso platicaremos. Muy bien. Ustedes están enterados de que hace de más de 11 años se inició esa lucha en todo ese espacio del Parque Benito Juárez. De eso vamos a platicar con el licenciado José Ángel Peñaflor Barrón, porque ahora sí que es motivo de alegría, de satisfacción y de plena muestra de los ejercicios democráticos, el resultado de los ejercicios democráticos, que por fin llegó un gobernador. Hizo lo que los anteriores no hicieron después de 11 años. Pero déjeme decirle también de lo que vamos a hablar. Usted conoce el río Tijuana. Libre Expresión lo ha manifestado, ha dicho, lo ha señalado en el pasado reciente, lo que eso se había convertido en un foco de infección. Estaba lleno de basura, lleno de árboles, de destrozos, de llantas. Pasaron campañas políticas, llegaron alcaldes, terminaron su administración, se fueron, vinieron gobernadores, terminaron, se fueron, y el río estaba lleno de suciedad. Era toda una contaminación, era un problema que representaba para la sociedad de Tijuana. ¿Y qué cree? También el gobernador Jaime Bonilla Valdés hizo lo que no hicieron porque no querían hacerlo los gobernadores y los alcaldes anteriores, porque estaban ocupados en otras actividades mucho más significativas para ellos, porque por supuesto son actividades que a los curitos les dejaba mucho recurso, mucho dinero. Pero hoy tengo la plena satisfacción de decirles a ustedes de que el río Tijuana ya está limpio. No han terminado todavía, pero van avanzando. Yo creo que van como un 70% en esa limpieza. Quiero decirles que yo no sé cómo le hizo el gobernador. Yo no sé si eso era un problema que tenía que resolver con agua. No sé si lo tenía que resolver el Ayuntamiento de Tijuana, el gobierno federal o el gobierno estatal. Lo único cierto es de que el gobernador Jaime Bonilla Valdés le metió las manos ahí y está mostrando una buena voluntad y está haciendo un acto que todos los tijuanenses tenemos que reconocerle. Ya se ve otra cara del río de Tijuana. Todo esto al margen de las diferencias que pudiéramos tener con el señor gobernador. Todo esto al margen de las polémicas que salgan una y otra vez.
Esto es una muestra de que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen. Y como lo dije al principio, esto es un reconocimiento que yo le hago en nombre de Libre Expresión, y el reconocimiento lo va a hacer el licenciado José Ángel Peñaflor por la parte que le corresponde respecto a la lucha que durante 11 años llevaron a cabo en el Parque Benito Juárez. Como le dije, vuelvo a repetirlo, para mí esto queda demostrado que es consecuencia de los ejercicios que en la democracia se dan. ¿Usted qué opina, señor licenciado, de todo esto que ha ocurrido? Para bien. Pues es para bien, evidentemente que sí, porque es una propiedad pública de 43,000 metros cuadrados, cuya lucha se inició en el 2009, estando de presidente municipal, si mal no recuerdo, ¿quién sería? Pues era uno del PAN. Era Ramos. Jorge Ramos. Jorge Ramos, que fue quien entregó los primeros permisos para edificar, para construir una plaza que denominaron Plaza 11 de Julio, a través del patronato del mismo nombre, que encabezaba y encabeza todavía la señora Carolina Aubanel, quien con un grupo de potentados económicos de Tijuana crearon ese patronato a fin de apoderarse de una zona pública, privatizar una zona pública de 43,000 metros cuadrados, que es donde se encuentra actualmente lo que queda de un parque Benito Juárez, del área de su estacionamiento, la zona escolar que es la Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez, la Secretaría de Educación Pública y un área verde que por más de 40 años ha funcionado como parque, y que estos personajes tijuanenses querían apoderarse, privatizarlo, y que de inicio el gobernador del estado de aquella época, de nombre Osuna Millán, les entregó para iniciar toda esta edificación 340 millones de pesos, si mal no recuerdo, 340 millones de pesos que a la fecha no sabemos destino, en qué se ha invertido, cuánto han gastado, más aparte el presupuesto que les entregó el gobierno federal para la misma causa. Yo creo que en este momento tenemos que exigir al gobierno del estado, al gobierno municipal y a las autoridades federales que se haga una auditoría de este presupuesto público que fue entregado para un fin y que no se ha gastado. Y que no se ha gastado gracias a la colaboración del pueblo de Tijuana, que también se opuso a que nos robaran esta área pública, este parque, y que hubo distintas movilizaciones para lograrlo. Recuerdo la más significativa fue hace alrededor de 5 o 6 años, fue en el 2015, si mal recuerdo, cuando hubo un mitin donde comparecieron alrededor de 3,000 tijuanenses a manifestar su repudio en contra de este acto, y que dio inicio a una gran lucha que se convirtió en tema de campaña, sobre todo de Morena. Morena fue la que encabezó este movimiento en aquella época, sus cuadros, sus militantes, y fueron los que participaron mayormente, y se convirtió en una promesa de campaña por parte del entonces candidato a senador Jaime Bonilla, y posteriormente como candidato a gobernador, que también volvió a ratificar su promesa de que no se iba a construir ahí ningún tipo de obra privada que fuera administrada por particulares, y menos de los potentados económicos de Tijuana. Entonces, eso fue tema de campaña y fue tema de promesa de campaña, y hoy se lo cumplió sensiblemente el ingeniero Jaime Bonilla, quien por fin firmó un acuerdo para el efecto de que diera por concluido un convenio de colaboración con el patronato 11 de julio, y que trae como consecuencia que se va a crear nuevamente, entre varias propuestas que se tienen, para la edificación o reparación donde fue un parque anteriormente y que ahora está un gran orificio arenoso, donde la naturaleza es muy sabia y empezó a recuperar el lugar con el nacimiento de varios árboles ahí. Yo creo que
es digno de aplaudir la sensibilidad que tuvo el gobernador para esta lucha. Es digno de aplaudir la sensibilidad que tuvo el pueblo de Tijuana en aguantar y en apoyar esa lucha por largos 11 años. Y es digno de establecer y precisar que ese parque regresa nuevamente a la soberanía popular, regresa nuevamente al patrimonio municipal y estatal del pueblo de Tijuana. Déjeme hacerle una pregunta al licenciado Peñaflor. En este deseo o en este proyecto que encabezaba o que encabeza todavía Carolina Aguanel de Bustamante. Acaba de emitir un comunicado, hace como 2 o 3 horas. Quiero preguntarle a usted, ¿hay conexión con la Iglesia Católica, licenciado? Pues el proyecto inicialmente incluía también un paso hacia la Iglesia Católica que todavía no se edifica y que queda enfrente de este proyecto para tener una conexión aérea y otra subterránea, ¿sabes? Sí hay conexión, pero uno de los párrocos de la iglesia, de los dirigentes de la iglesia, optó por retirar su apoyo para ese proyecto y entonces quedó inconcluso el proyecto y nada más quedó con unos brazos comunicativos de comunicación rumbo a la Plaza Río y otro brazo hacia el Secut, que los del Secut también se oponían a ese proyecto inicialmente y se opusieron de que hubiera comunicación entre un lugar y otro, porque no tenían nada que ver un proyecto de ese tipo particular con el Secut. Tal vez para los de la Plaza de Río Tijuana, pues sí iba a convertir en algo muy atractivo porque iba a dirigir cierto número de personas hacia la plaza, que de hecho actualmente lo tiene, pero no en la dimensión como se estaba planeado. Y aquí lo importante que hay que resaltar es que se iba a privatizar un lugar público. Ahí estaba proyectado, creo que ahí ya existe ¿cómo le llaman? Un bosquejo. Un bosquejo, ¿no? Sí. De cómo iban a distribuir ya los espacios, se iban a instalar negocios particulares. Sí, claro. Sí, pues eso es privatizar. Sí, privatizar, sí. Es privatizar definitivamente. Entonces, por eso nos opusimos nosotros a ese proyecto, como nos opusimos con el proyecto también de la 8, que también lo querían privatizar el señor Bustamante. Bustamante lo quiso vender. Sí, lo quiso vender y afortunadamente... O autocomprar, creo. Se lo iba a vender al de enfrente, al de las pulgas. Según tenemos entendido que ya había ahí un negocio bajo el agua, bajo la mesa, pero afortunadamente hubo un grupo de inquietos tijuanenses que se opusieron a ese proyecto. Y que finalmente ese grupo de personas que se opuso, interpusimos varios recursos legales, amparos, tribunal contencioso y se fue hasta la corte porque la Suprema Corte lo consideró como un asunto relevante para Tijuana y para el ámbito jurídico, porque tenemos leyes muy deficientes, tenemos leyes muy a modo de los gobernantes para privatizar, para vender bienes públicos, parques, escuelas, áreas de infraestructura social que finalmente tienen un final distinto al que inicialmente se marca en las autorizaciones de fraccionamientos. Bien, licenciado, hablamos de Carolina Aguanel, hablamos, Mari Carmen Flores también estaba involucrada en ese asunto, sí, ¿no? Claro que sí. De grandes personalidades, ¿no? De la gran élite. Pero quiero que mencionemos, antes de seguir con este tema, quiero que mencionemos, por ejemplo, quiénes iniciaron la lucha, licenciado. Pues yo llegué un poco tarde a esa lucha, en realidad yo llegué ya después de que habían iniciado todo este movimiento, llegué como a los 6 meses, porque miraba de que andaban muy indefensos los compañeros defensores del parque, no daban pico en bola, entonces se dedicaban a puras movilizaciones, entonces les empecé a imbuir la defensa jurídica, que es lo que yo sé manejar, y logramos la primera suspensión del proyecto, que fue allá por el 2006-2007. Nos concedió un juzgado de distrito una primera
suspensión con habitantes de la Colonia Libertad. Ya ves que ese parque tiene influencias sobre la Libertad de una forma u otra, porque los de la Libertad, como la falta de áreas verdes, pues se van a buscarlas y ya estaba ahí unas muy Bajaban. cerquitas. Y eso pues ya tiene una gran tradición de esparcimiento para los de la Libertad, los de la Ruiz Cortines, para las áreas circundantes, la gente misma del río que vive en la zona del río. Entonces, con esa primer suspensión logramos suspenderlo por alrededor de 3-4 años. Nos fuimos directo hasta que nos agotamos todas las instancias que conozcan de la ley de amparo, los agotamos todos, y viene una segunda ola de amparos, una segunda ola de defensas, y así nos la fuimos llevando por alrededor de 10 años. Pero años. nombres, ¿quiénes empezaron esta lucha en este Pues grupo? ahí, por ejemplo, me acuerdo de Amor de Basabe, Sabino. Sabino ya falleció, ¿ah? Sí, Eliseo Sandoval, Alvarado, Saúl del fraccionamiento Playa de Tijuana, Saúl Barbosa, Torres Barbosa, los ingenieros que también fueron gran parte de la defensa, Fidel Pérez Velarde, que creo que tú lo conoces aquí en el programa. Sí, claro. El ingeniero Ruiz Chavira, que participó también en la defensa nombrado por parte de los juzgados de distrito, quien fueron los primeros peritajes que hubo para la defensa del parque, y la consideraron como una zona fundamental para Tijuana y la zona del río, porque impactaba su producción de oxígeno. Hicimos cálculos que nos diagnosticaban que ese lugar producía alrededor de 38,000 toneladas de oxígeno al año, y participaron gente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que también nos dieron grandes mensajes técnicos de que decían que ese lugar era fundamental, porque en Tijuana y la zona del río tiene mucho impacto lo que es la llegada de aires de Los Ángeles y de San Diego, aires negros, aires contaminantes, y que ese lugar de una manera u otra le quitaba lo pesado del aire, porque el aire contaminado pesa, y ahí se purificaba bastante. Aparte los nidos de aguililla, de halcón que hay en el parque, en ese parque tiene cierta fauna que es necesaria para las zonas urbanas como Tijuana. Participó mucha gente, grandemente. Participaron varios locutores de la PCN que lo tomaron como propio el proyecto de defensa. Entonces participó mucha gente de Tijuana, viejos residentes de Tijuana también participaron, Ruiz Fitch, los Ramos, No se le olvide Teresa Saavedra. No, mucha gente, es incalculable. Es incalculable la gente que participó en este movimiento tan grande que tuvo Tijuana, y que además pues debe ser el último movimiento más fuerte que ha habido en Tijuana para defender la cosa pública. Lo es emblemático el movimiento. Sí. Y es un tema que va a quedar ahí marcado en la historia de Tijuana. Uh-huh. Y es una muestra para la sociedad, y sobre todo y ante todo para los políticos. Sí. Que vean que cuando la razón se plantea de esa manera por parte de la sociedad, no hay más que de hacerle un reconocimiento y sentarse y abrir claramente esa voluntad y ese deseo de efectivamente hacer lo que es justo para favor de la sociedad. Claro. O sea, mantener ese orden, las distancias, los límites entre lo privado, entre lo público, y la razón se la tiene que dar a la sociedad. Pero tuvimos que esperar 11 años, licenciado. Pues es que nos
tuvimos enfrente enemigos muy fuertes, muy grandes, muy poderosos. ¿Quién no conoce a los panistas que se opusieron en contra nuestra y que incluso Osuna Millán tuvo el descaro de burlarse en un mitin de la gente que apoyaba? Estaba en el lado del Palacio de Gobierno del Estado con un grupo de gentes en un mitin, y de este lado estaba el grupo también de compañeros que se oponían, y públicamente Osuna Millán se burló diciendo que aquí estaban los buenos y allá estaban los peores, los malos, refiriéndose a los defensores del parque. Hay que recordar que Osuna Millán les entregó cerca de 340 millones de pesos para el inicio de este proyecto, que era para privatización un bien inmueble de la nación, del estado y del municipio. Hay que recordar a los priistas, porque también se nos opusieron, 2 presidentes municipales del PRI, que fue el dueño de las torres, Bustamante, y el doctor Astezarán, que si mal no recuerdo fue también de los que se opuso y que no movió un solo dedo para el efecto de defender la zona verde de Tijuana. Eso nos deja pensar a los que siempre andamos imaginando cosas, de que muy probablemente Osuna Millán estaba involucrado en el negocio ese también. ¿Intereses? Los panistas siempre han estado involucrados en los negocios de gobierno con la iniciativa privada. Te cuento otro proyecto que Osuna Millán derrumbó y que era un proyecto también viable y con alta característica de ser un proyecto que se sustentaba bien en la cosa del bien ambiente. El Arroyo de la Mar. El Arroyo de la Mar lo hizo, lo edificó, lo planeó Osuna Millán. Sí. ¿Y por qué lo planeó y por qué lo ejecutó? Porque representaba recursos económicos para desviar. En ninguna parte del mundo le ponen cemento a los arroyos. Impiden la infiltración del agua hacia los mantos freáticos. Ahí era un proyecto de alrededor de 540 hectáreas. Había aprobado con anterioridad a Osuna Millán un plan de desarrollo sustentable para el Arroyo de la Mar, que estaba aprobado por el municipio de Tijuana y el grupo de ediles que lo componían en aquella época, del ingeniero Hanron. El ingeniero Hanron y su cabildo habían aprobado que se convirtiera en un gigantesco parque, Sí. sin cemento, nada más con obras de piedra y productos propios del arroyo, para hacer una especie como de bardas para quitarle velocidad al agua. Y estaba contemplado alrededor de lo que era el bordo una serie de caminos para senderismo, para bicicletas, y una vía rápida a las orillas, que le iba a dar bastante movilidad a la ciudad de Tijuana, e iba a quedar un buen proyecto, sobre 540 hectáreas. Ya estaba aprobado el impacto ambiental, ya estaba aprobado todos los permisos. Llega Osuna Millán y se apodera de ese plan, lo echa abajo, lo modifica y lo convierte en un arroyo encementado. Afortunadamente por ahí un ciudadano consciente interpuso un amparo de los dueños de los terrenos, de los últimos dueños de los terrenos que están pegados rumbo a la caseta de cobro, y se amparó, y quedaron libres todavía como 3 o 4 kilómetros. Si no, hubiera sido encementado hasta la punta de lo que era la caseta de cobro. Eso fueron los panistas, ese fue Osuna Millán. Los panistas también echaron a perder el gran bosque de la ciudad. Un bosque sobre alrededor de 470 hectáreas, que era la tercera parte del río Tijuana, la parte norte de lo que era el arroyo. Estaba convertido y estaba justificado para un plan que iba a vestir a Tijuana como un área verde gigantesca, superior al Parque Central de Nueva York. El Parque Central de Nueva York tiene alrededor de 340 hectáreas. Este iba a tener como alrededor de 400, 500 hectáreas de tierra.
México tiene una característica, que el parque más grande de Latinoamérica se encuentra en México, y este es el parque de Chapultepec, el bosque de Chapultepec, que tiene alrededor de 770 hectáreas. No hay otro parque más grande en el continente americano. Rebasa por 2 veces al Parque Central de Nueva York. El nuestro iba a ser de 470 hectáreas, superior al de Nueva York. Y vaya que el bosque de Chapultepec está bien cuidado, No, licenciado. está bien cuidado, pues es que en una ciudad tan contaminada como el DF, es lo menos que pueden hacer para autodefender la vida. Es un pulmón, es que es un pulmón, igual que del que usted está hablando, y sí, realmente para hacer la obra esa de la pavimentación del canal, destrozaron todos los árboles que había, porque había árboles ahí, No, era un bosque gigantesco. ¿sí? Eso era un bosque gigantesco. Todos los arroyos tienen esa cualidad. Pero todo por el interés económico de la lana que van a ganar los Sí, políticos. y robarse la tierra a los lagos, como lo hicieron con la tercera etapa del río Tijuana, como lo hicieron con la segunda etapa del río Tijuana. Y lo están haciendo con la tercera. Sí, También ya se robaron. ya se acabó todo. Sí. Ya se acabó. Lo único que queda es el delta, un pequeño delta ahí que tiene la presa, que está arbolado por la propia naturaleza, que hace su trabajo. Si no, ya no hubiera nada. Sí. Entonces, esos son los enemigos a los cuales nos enfrentamos, a los enemigos del PRI y los del PAN, desafortunadamente. Los del PRI pudieron haber suspendido, cancelado ese proyecto por inviable, y porque además iban a justificar el que hubieran muerto más de 1,000 árboles que están plantados en el parque del río del Benito Juárez, alrededor de 1,200 árboles, y la justificante de ellos era que eran árboles muy viejos y enfermos, como si eso fuera una justificante suficiente. Pues nomás era de cultivar otros y ya. Así es, así es. Licenciado, ahí precisamente se llama Parque Benito Juárez. ¿Cómo le van a hacer o dónde van a colocar la estatua de Benito Juárez? ¿Dónde iba? ¿Dónde estaba? No, la van a colocar hay una plazoleta ahí donde está el monumento a la madre, el monumento al policía, el monumento a Lara, creo que Agustín Lara. Las relaciones internacionales y todas esas cosas. Ahí está uno ahí de las ciudades hermanas. Ciudades hermanas. Las ciudades hermanas, ahí creo que lo van a colocar y ya están incluso trabajando sobre eso. Yo creo que el primer golpe que le dieron a este proyecto de la privatización del parque fue el hecho de que el municipio empezara en este trienio a quitar todas las plastas de cemento que estaban sobre el techo del estacionamiento, que además representaba un peligro por el peso que ejercía sobre ese techo, que incluso varios medios de comunicación confirmaron de que había graves grietas y que se metía el agua y que había peligro de colapsar. Incluso al inicio de este trienio hubo una especie de dictamen técnico que hizo el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que determinó que lo que le afectaba era el sobrepeso que había hecho el Patronato 11 de Julio para hacer el puente rumbo al Secut. Y ahorita no sé si ya han visto que ahora todo de que quedó perfectamente una plazoleta ahí bien, un zócalo, o así, un zócalo, donde el último evento fue precisamente el aniversario de Tijuana. Hubo un evento ahí encabezado por el Cabildo Municipal y su presidente, donde se utilizó por primera vez en 11 años ese pequeño zócalo para el evento del aniversario de Tijuana. Entonces, eso es lo que se requiere. Se requiere precisamente que haya lugares públicos para el disfrute de la comunidad, de la gente que compone la ciudad de Tijuana. Eso es lo que ocupa. Licenciado, ¿qué fecha, en qué día, cuándo le otorgaron, cuándo le dieron, supongo yo ya que tiene la documentación oficial, Sí. oficial firmada por el gobernador? Apenas se dio a conocer hace como 4 días, y se publicó ayer o antier, se publicó el primer oficio donde ya se determinaba, porque hubo un proceso, de
para arribar y concluir a esta etapa donde nos encontramos. Hubo un proceso donde los defensores del Parque Benito Juárez realizaron algunas peticiones al gobernador del estado por escrito, donde le solicitaban que se cumpliera con las promesas que se habían hecho en la etapa política de campaña, y una de ellas era precisamente la defensa del Parque Benito Juárez. Y este es el cumplimiento de un compromiso. Un compromiso que de una forma u otra, y en forma sensible, pues lo haya hecho el gobernador del estado, de que nos recibió, que nos atendió varias veces y dio las órdenes precisas. Hubo reuniones de trabajo técnico para establecer la viabilidad del proyecto de terminación de esta negativa por parte de algún estado para continuar con el proceso. Y estamos alegres y habrá que celebrarlo. Esperamos nada más la fecha de la celebración que se va a realizar ahí en el Parque Benito Juárez, con la presencia de nuestras autoridades municipales y estatales, y donde se da a conocer oficialmente esta conclusión total del proyecto. Ahorita por lo pronto ya le dijeron a Carolina o a Ubanel, sí. Túmbate de rollo. Sí. Túmbate de rollo ya. No, hace rato emitieron un comunicado de prensa los del Zócalo, que será bueno buscarlo y leerlo, porque ya oficialmente se dan por conocedores de este asunto, de que ya están derrotados. ¿Pero aceptan, reconocen, o están hablando de que van a poner alguna réplica o van a contestarles oficiosamente también? Pues mira, ya es la derrota para ellos. Claro. Al ser firmada por el gobernador, pues ¿quién manda? El gobernador. Claro. A ver si está aquí, mira, aquí está la página del patronato, 11 de julio. Parece que ya lo quitaron. Mientras lo encuentra, licenciado, déjeme hacer un comentario, porque es el momento de hacerlo. Ajá. Que me corresponde a mí en lo particular. Hace 2 días yo transmití precisamente un video donde estaba dando a conocer la limpieza que están haciendo en el río Tijuana, sí, o en el canal, pues, como muchos lo conocen. Pues hice esa transmisión precisamente para reconocer la buena voluntad que tuvo el gobernador, la decisión, la determinación de limpiar ese foco de infección que había, que se formó durante muchísimos años, y que pues era un peligro para todos los tijuanenses. Yo vivo aquí, el gobernador vive aquí, usted vive aquí, todos los que vivimos aquí tenemos un riesgo con eso, y es un riesgo de salud, es algo grave. Pero no faltó, por eso quiero hacer esta aclaración, no faltaron las llamadas telefónicas y mensajes a través de las redes sociales personalizadas conmigo, de algunas personas, algunas gentes que tengo por ahí agregadas, preguntándome que si cuánto me había pagado el gobernador. Preguntándome que si ya había recibido un chayote, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Ya ve cómo se las gastan a veces estas personas. Yo quiero decirles claramente de que ni he recibido un chayote, ni he recibido ningún pago, ni espero recibir nada. Simple y sencillamente la idea mía y la labor mía y el interés que tengo es de hacerlo público y que se conozca en las redes sociales y que se conozca a través de Canal 73 de cable, que estamos llegando a ustedes. Ese es el interés que yo tengo. El señor gobernador es el gobernador, no es mi amigo. Yo difiero con él muchas cosas. Claro. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con él. Pero no es mi amigo, pero no es mi enemigo, es el gobernador del estado donde yo vivo. Sí. Yo soy un comunicador que tengo que dar a conocer las cosas, buenas, malas y regulares. Y dicen, la verdad, pues esa es la verdad mía. Sí. Es la verdad mía, se lo mostré, ahí está el canal,
Todo el mundo puede ir a checarlo, todo el mundo puede ver el canal, todo el mundo se da cuenta hoy en día que el Parque Benito Juárez ya quedó rescatado de las manos de esas personas que querían quedarse con él para apropiarse. Es un logro en parte del licenciado José Ángel Peñaflor Barrón, pero la honestidad y la humildad del licenciado Peñaflor dice que esto es una conquista de la sociedad tijuanense. Igual en mi caso, la intención mía era dar a conocer cómo está en estos momentos, cómo se encuentra el canal o el río Tijuana, como usted lo quiera conocer. Y esa es una verdad, esa es una realidad y ahí está, está limpio. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No me interesa, no sé por qué, no sé cómo. Bueno, sí sé por qué, pero no sé cómo, porque son muchos millones de pesos. Yo creo que ahí fácil unos 60 millones de pesos se tienen que gastar. 90. Ah, bueno, 90 millones. El presupuesto que yo tengo conocimiento son 90 millones de pesos. Lo que pasa que en México, y hay que decirlo muy claramente, tenemos una oposición muy mediocre. Tenemos una oposición muy mediocre que no sabe que los demócratas tenemos la obligación de reconocer las cosas acertadas del gobierno, nos guste o no nos guste. Tenemos que reconocer que esta oposición que existe en México no le sirve al país, que esta oposición no le sirve a la sociedad, porque es una oposición muy, pero muy atrasada, bueno, político. Anda circulando por ahí un video del Parlamento portugués, donde la oposición al partido gobernante, que es un partido de centro izquierda, centro progresista, ese es el que gobierna, pero hay un partido de la derecha, que es el semejante al PAN aquí en México, de hace 3 semanas, donde le dice la oposición panista de derecha en Portugal, al primer ministro de Portugal, le dice: nosotros como oposición reconocemos al gobierno porque lo ganó en las urnas, lo reconocemos porque tienen legitimidad del ciudadano que votó por ustedes. Por eso, en este momento nos ponemos a disposición de este gobierno para ejercer todo tipo de facilidades para que saque adelante esta pandemia. En este momento es un momento de reunión, de concitar recursos, de concitar voluntades, de reunir todo tipo de voluntad política para que salga adelante el país. Primero está la salud del pueblo. Esa es la oposición que ocupamos en todo el mundo y más en México. Necesitamos que haya colaboración tanto del gobierno como de la oposición. Aquí te lo dije hace algunos meses, de que el gobierno de López Obrador no se ha reunido con la oposición política. Ni le interesa. Ni le interesa. Y a la oposición que tenemos tampoco le interesa. Tampoco. Entonces, en un país de mudos, en un país donde la oposición no quiere dialogar, ni tampoco el gobierno, pues ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, ya estamos sabiendo dónde vamos a llegar, a 50,000 muertos. Licenciado, déjeme decirle que existen números de gente que se dice que son conocedoras y no sé de qué manera llevan sus estadísticas, pero se contraponen a los 50,000. Claro que son 100,000. Claro que se contraponen. Dicen que son 100,000. Yo difiero y creo que son más. Son más porque lo han dicho matemáticos, lo han dicho gente de la UNAM que no se puede creer. Nos están engañando. Que hay estadísticas que incluso duran semanas en darse a conocer porque no mandan en forma adecuada las estadísticas. Bueno, aquí Bonilla también lo dijo, de que no confiaba en las instituciones. De que estaban dando, que estaban inmiscuidas en ese problema. Estoy de acuerdo con el gobernador en eso. Sí. O sea, bien dice usted. O sea, la oposición. Hay que reconocer cuando hay algo que está bien hecho. Mira, hay una situación muy importante que quizás nosotros los mexicanos no nos hemos percatado. La oposición que tenemos en México es una oposición carroñera, como bien lo dice por ahí nuestro compañero Noroña. Es una oposición carroñera que se va sobre las consecuencias que está produciendo esta pandemia y cómo nos agarró al sistema de salud.
Y es una oposición carroñera porque aprovecha la muerte de mexicanos para el efecto de contraponer a la población contra este régimen. Que bien o mal, y aunque no estemos de acuerdo con él, ganó, pues, hombre, ganó en las urnas, tiene legitimidad. Así es. Tiene legitimidad. Sí. Pero o sea, no podemos olvidarnos de eso. la oposición actual le da alegría que fracase. Que fracase Y a eso le apuestan. A eso le apuestan. Pero ningún mexicano con 4 centímetros de inteligencia en la frente le puede dar alegría que este gobierno fracase. Porque fracasa el país, fracasamos todos, fracasa la sociedad. Sí recomiendo y es bueno que se haga la polémica, que se critique al régimen, que se le hagan señalamientos, porque ese es el papel de la oposición, ese es el papel de un ciudadano crítico. Hacer señalamientos serios al gobierno, pero no desear que se fracase, porque nosotros vamos en el mismo barco. Entonces, por otro lado, desde el punto de vista político del sector progresista y del sector de izquierda, la gente identifica a López Obrador de izquierda, aunque no lo sea. Entonces, hay también un sector de la izquierda en México que se está confundiendo con los deseos de la derecha, que desea que fracase también López Obrador porque no estamos de acuerdo con su política económica, política o social, incluso partidaria. Pero no medimos ni nos damos cuenta que si fracasa López Obrador va a ser una gran derrota para la izquierda. Y para levantarnos de esa derrota, de ese fracaso, van a tardar años, 50, 100 años. Entonces, sí reconozco que tenemos que ser críticos frente al régimen, frente a este gobierno. Pero críticos responsables, demócratas responsables, no desearle el fracaso al observador, sino tenemos que organizarnos para hacer contrapesos. No hay contrapesos, y no hay contrapesos porque tenemos una oposición muy mediocre. Tenemos una oposición que no está a la medida del país y no está a la medida de la ciudadanía. ¿Y por qué es una oposición fracasada? Bueno, por sus grandes errores de robos, masacres, asesinatos de la población, las grandes luchas por la seguridad de Calderón, que fue un fracaso, que nos metió un fracaso. Ahorita 50,000 muertos por la pandemia, son los mismos muertos desde Calderón para acá, de desaparecidos, perdón. Andamos entre los 50 y los 60,000. Lo que Calderón hizo en un sexenio, esta pandemia lo ha hecho en unos meses, la misma cifra de muertos. Entonces, tenemos que presionar para que este gobierno no cancele, suspenda algunos de los proyectos que trae el Tren Maya, el transoceánico o el aeropuerto, para que le invierta lana al presupuesto de salud, que es la única manera como se puede parar esta pandemia. Hay un solo país en el mundo que no ha tenido un solo muerto con la pandemia, y que ahí lo publiqué, del Vietnam. Vietnam no ha tenido un solo muerto. Solo muerto. Es del tamaño de Chihuahua, Vietnam. Sí, pero reaccionó exactamente justo en el momento que tenía que reaccionar, licenciado. Eso es la diferencia. Cerró sus fronteras. Así es. Suspendió vuelos. Compró las pruebas masivas, sí, para seguir las cadenas de contagio. Entonces, en México, al ritmo que vamos, de 50,000, vamos a alcanzar a Brasil en segundo lugar en pocas semanas. Creo que Brasil ahorita ya anda sobre 90, 100,000 muertos. Sí. Pero hemos estado subiendo las estadísticas en forma espantosa, es la palabra, en forma espantosa, tétrica. Y nos han dicho de que esta pandemia ya estaba bajando, ya estaba aplanando, pero no es cierto, o sea, seguimos. Querían prender la luz esa amarilla, creo ya. No, hombre, yo creo que ya vamos en la luz solar porque candente está la sí. cosa.
Entonces, en este país necesitamos muchas cosas. No se puede justificar que digan de que porque la gente no entiende, que porque come Coca-Cola, de que come chucherías, etcétera, de que porque sale a la calle. Bueno, pues, ¿cómo quieren? El 80% de los muertos son trabajadores. 70-80% de los muertos que hay en el país son clase trabajadora. Y eso es gente que tiene que ir a trabajar para tragar. Aquí en Tijuana se registra que el 70-80% que es de la zona este. Es clase trabajadora. Es la gente trabajadora, sí. Y dime tú, ¿cuál oposición de los partidos mediocres que tenemos como oposición se ha manifestado en favor de los trabajadores en este periodo? Ninguno ha dicho esta boca es mía. Nadie. Ninguno de esos partidos. ¿Qué partido ha dicho algo sobre la salud, más que se soltó una crítica carroñera sobre el régimen? Que se la merecía finalmente el régimen porque no ha invertido, como dijo, en la salud y más en esta pandemia. Pero entonces, ese tipo de oposición que tenemos es una oposición que no merece México. Yo soy de la idea de que este país y el actual régimen se mande llamar a un gobierno de unidad nacional donde unifiquemos todas las voces, todo el pensamiento y lo aboquemos en favor de un gobierno de unidad nacional donde reconstruyamos el país, y la primera reconstrucción debe ser precisamente el sistema de salud, invertir en el sistema de salud, porque ya nos dimos cuenta que en meses se va gran parte del país si no tenemos un sistema de salud fuerte, robusto y eficiente. Dime, ¿qué partido ha dicho algo sobre, por ejemplo, sobre educación? O sea, nos hemos estado peleando con pura cuestión de carácter operativo, que el gobierno no ha invertido en esto, que hay mucho muerto, etcétera, pero nuestra lucha política al interior del país debe ser la mejor solución. ¿Quién ha dado la mejor solución para los problemas del país? La oposición no ha hecho alguna buena postura para el efecto de reparar este país, de reconstruir este país. La oposición ni lo ha hecho cuando estuvo en el poder, ni lo está haciendo hoy en día que es oposición, porque eso no se lo permite el pensamiento que tienen de la venganza, del rencor, la ganancia, de recuperarme lo sí, que yo tenía que tener, de ganar lo que tengo que ganar acá, sí, allá. Inclusive no existe, sí, incluso el asunto de la oposición, de personalidades que son la oposición, sí, llevan en negociación con algunos personajes que están hoy en día en el poder. Claro. Entonces, pues, ¿cuál es la realidad de una oposición? Lo que usted dice, o sea, no hay oposición. O sea, un gobierno necesita oposición. Sí. En la democracia se requiere la oposición. Eso para salud del país. Para que haya democracia tiene que haber oposición. Para que haya oposición tiene que haber democracia. Sí. O sea, tiene que haber una oposición. O sea, no podemos tener un gobierno absoluto. No, y mira, aquí el estado de California nos da muchos ejemplos que están a la mano para analizarlos. ¿Qué partido de los partidos existentes en el estado se ha manifestado como partido en el asunto del agua de Mexicali, de la Constellation? Un solo partido. Nadie. No han dicho nada sobre el asunto de lo que es las desaladoras. Nada. ¿Qué partido se dijo algo sobre el parque? Nada. Más que Morena por la cuestión electoral de que fue su promesa de campaña, entonces, lo cual pues, le da cierta congruencia. No hay, el PAN no dijo nada, no, pues el PAN está molesto porque le tumbó su negocio, sí, licenciado. Sí, entonces
Necesitamos otro tipo de oposición, totalmente distinta. Esos partidos que hay como oposición ya se agotaron. El sistema de partidos está totalmente agotado. No sirve para la sociedad mexicana. Estoy de acuerdo con usted. Nada más lo último que se nos está pasando, licenciado, a mí no se me olvidan las cosas. Es bueno eso de la recuperación del Parque Benito Juárez, qué bueno que tuvo una respuesta favorable por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdés, qué bueno que están limpiando el canal del río Tijuana. Eso es bueno para la sociedad tijuanense, para la sociedad baja californiana. Pero quedó un punto pendiente que pues lo entiendo, pero no comprendo cómo están las cosas. Y es muy importante, y sobre todo usted que vive por ahí en Playa de Tijuana, la caseta de cobro de Playa de Tijuana. Sí. Es más o menos, para mí es más o menos el mismo asunto como el canal del río Tijuana. Es un asunto del gobierno federal, de Conagua, pero le puso las ganas que tenía que ponerle, hizo lo que tenía que hacer el gobernador Jaime Bonilla Valdés para que se limpiara. Igual en la caseta de cobro de Playa de Tijuana, lo intentó, ¿cómo lo haya hecho? Tal vez usted como abogado que es, y hay muchas personas que digan que es que no fueron las formas, como Sí. lo he hecho, etcétera, etcétera, pero es una gran necesidad. Es incongruente, es malo que ciudadanos tijuanenses que viven en esa área tengan que pagar cada vez que vayan a su casa y salgan de su casa. Claro. Entonces, eso es el punto que le faltó al gobernador. Yo estoy de acuerdo con él, que quite el cobro de la caseta de Playa de Tijuana. Sí. Los argumentos que tenga él, los argumentos que yo tenga, vienen, al final de cuentas, vienen siendo lo mismo, que haya un libre tránsito. Lo único que yo pudiera, si yo estuviera en ese lugar donde se tiene que estar, pues bueno, finalmente cóbrenle a todo el estadounidense que usa la escénica. Ya no habría igualdad y la Constitución prohíbe la desigualdad entre iguales. Nomás que a nosotros los mexicanos nos da chance de pasar por los que vivimos aquí en Tijuana. Acuérdate que todo el que entra a nuestro país tiene las mismas garantías que el mexicano. Pero es ellos porque es una área turística. Bueno, sí. que abran la caseta. Además, como usted lo mencionó, es una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. El libre tránsito en todo el país. Pues yo creo que aquí en particular en la carretera escénica ya es un abuso. Es un abuso porque esa estaba programada para determinado tiempo y se ha incumplido uno tras otro. Lo que pasa es que es una mina de oro. Es una mina de oro, por eso le digo, o sea, pero está bien, el gobernador está bien. O sea, pues, para mí está bien. Yo creo que también está bien, pues como no, pues ¿quién va a decir que no cuando tú estás pagando 38 pesos? Ahorita eran 38 pesos. Bueno, licenciado, llegamos al final de este programa. Ya nos aventamos una hora platicando aquí. Bueno, pero hablamos de cosas importantes. Faltaron las cervezas con este calor, hombre. Bien, licenciado, el licenciado del pueblo es el licenciado José Ángel Peñaflor Barrón. Un reconocimiento, licenciado, por parte de Libre Expresión y de Víctor Bustamante en esa gran lucha que durante 11 años ustedes llevaron a cabo y recuperaron ese espacio para la sociedad tijuanense. Estuvo más corto el del Parque de la 8 que este. Aquel fue como en 5 años. Sí. Muy bien. ¿Usted un mensaje para la ciudadanía? Gracias a la comunidad por haber participado en este movimiento de la defensa del parque. Gracias a la comunidad por su preocupación. Gracias al gobierno del estado por esa sensibilidad para llevar a cabo una acción propia de Estado. Es una acción propia de un estadista. Espero que se tenga la misma sensibilidad para los otros problemas que aquejan a la ciudad y al Estado. Muchas gracias. Muy bien, yo soy Víctor Bustamante Estrada y les agradezco la sintonía el día de hoy. Los invito para que el próximo viernes de 2 a 3 de la tarde nos acompañe en un programa más de Libre Expresión. Hasta la próxima. Buenas tardes.